Gracias, papá, gracias, te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Bueno, pueden tomar asiento. Dios los bendiga a todos. Qué bueno que estamos una vez más acá en la casa del Señor. Hoy vamos a empezar una serie que es fuerte, pero es necesaria. Yo creo que para cambiar nuestra mentalidad en muchas de las áreas, como creyentes y como cristianos, es necesario que entendamos y reconozcamos qué es lo que Dios quiere hacer y más que todo, por qué lo quiere hacer. Y vamos a empezar una serie acerca de cómo derrotar el espíritu de escasez. Y rápido cuando lo menciono, yo sé que muchos dicen, el pastor va a empezar a hablar de dinero. Y no necesariamente. Pero en algún momento lo vamos a tocar, ¿está bien? Así que vamos a empezar una serie poderosa de algunos 6 domingos. Y vamos a entender un poquito del punto espiritual y los espíritus que se mueven detrás de la escasez. Y también vamos a hablar de cómo podemos ser mejores mayordomos y buenos mayordomos, entre otros temas. Pero yo creo que va a ser un tiempo que usted no se debe perder, porque el Señor nos libertó a nosotros de ese espíritu de escasez, como familia. Y yo creo en el nombre de Jesús que necesitamos entender que Dios no nos llamó a la escasez. Yo creo que, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando Dios llamó a Abraham, Dios lo prosperó. Dios llamó a grandes hombres en su vida y los prosperó en sus procesos, pero una de las cosas que aprendemos de ellos es que sufrieron cambios. Día de cambios. Así que vamos a empezar esta serie. Hoy comenzamos hablando de la mente de escasez, cómo cambiar una mente de escasez. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por este día que nos permite estar una vez más en tu casa, Padre, aprendiendo de tu palabra, entendiendo tu revelación y creyendo, Padre, que cuando tú hablas a tu pueblo es para que accionemos, es para que caminemos, es para transicionarnos. Y vamos a aceptar, Padre, todo lo que tú quieras hacer. Transforma nuestra vida, nuestra mente, transforma nuestras capacidades, transforma nuestro espíritu, transforma nuestra alma. Padre, estamos dispuestos y disponibles para ser transformados por tu palabra y por lo que tú quieras hacer, Señor. Abrimos nuestros sentidos para recibir la instrucción que proviene del cielo, Señor. Y vamos a caminar y vamos a accionar en ella, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Alguien dice amén? Bueno, pues antes de eso, comparta el video, por favor. Vamos a tomar unos minutos rapidito. Comparta lo que estamos haciendo en Tabernáculo Árbol de Vida. Creo que esto es una de las enseñanzas que es necesaria para este tiempo, es necesaria para la iglesia y para los que no vienen a la iglesia. Así que asegúrese de, ya sea ahora o al final, compartir el video para que esta enseñanza pueda llegar a otros. Amén. Miren, vamos a buscar Jeremías capítulo 17, verso 10. Y vamos a empezar rápidamente a meternos en la palabra del Señor, porque el Señor quiere que cambiemos nuestra mentalidad de escasez. Espíritu Santo. Jeremías capítulo 17, verso 10. Y dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Yo, Jehová, que escudriño la ¿qué? La mente. Se pueden sentar. Hay 2 hombres de Dios, bueno, no de Dios, hay 2 hombres que a través de su carrera lograron mucho en el mundo secular. Y fueron 2 autores de libros best-selling en todo Estados Unidos y que
al día de hoy son uno de los hombres que más han vendido libros, y quiero hablarles de 2 citas rapidito. Número 1, mira lo que dice Wayne Dyer, que es un autor. Dice: lo que pensamos determina lo que nos pasa. Por eso, si queremos cambiar nuestra vida, debemos ampliar nuestra mente. Dennis Waitley dice: si usted cree que puede, es probable que pueda. Si usted cree que no puede, seguramente no podrá. Yo creo que la mente y lo que nosotros pensamos ya desde el saque determina el resultado. 2 yes. Mire, desde aquí nuestras batallas, nuestros procesos se determinan. ¿Por qué? Porque si tenemos un proceso o tenemos una prueba o tenemos algo que hacer y ya en nuestra mentalidad estamos pensando: uy, eso está difícil, yo no creo que sea posible, yo no estoy capacitado para hacerlo. ¿Usted cree que va a hacerlo con seguridad? Yo creo que la respuesta es no. Aún más, mira, dice los estudios dicen, y esto lo he compartido anteriormente, que los niños hasta los 13 años no tienen la capacidad para defender lo que una autoridad habla sobre ellos. Si la autoridad, el papá, la maestra, dice: tú no vas a poder, tú no sabes hacerlo, como ellos no tienen la capacidad para ir en contra de eso, se lo creen. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas veces nuestros padres, nuestra familia cercana decreta una palabra sobre nosotros y nosotros nos creemos esa palabra. Diga mente. ¿No le ha pasado? A mí me dijeron una vez: tú no sirves para la universidad. Tú no eres un niño, un joven para la universidad. Porque la gente ve lo que físicamente tú representas y no ve lo que Dios está viendo. Ese es el gran problema. El gran problema es que yo te veo a ti por tus defectos y no por tu llamado, ni por la capacidad que Dios pone en ti. Entonces, cuando la gente decreta una palabra, tú te lo crees y tú dices: diatre, es verdad. Yo creo que la universidad para mí es mucho, porque yo no soy muy inteligente. Entonces nuestra mente juega un papel claro en nuestras batallas. Todos conocen esa autora Joyce Meyer, que dice que el campo de guerra es nuestra mente, el campo de batalla es nuestra mente. O sea que nosotros ya desde nuestro pensamiento hemos ganado o perdido las batallas. Entonces una mente de escasez es una mente que piensa en que no puede, en que no sirve, en que no va a poder lograrlo, en que no tengo. ¿Y sabe lo que significa escasez? Significa poquedad o mengua de algo. Significa pobreza o falta de lo necesario. Entonces Dios te está diciendo: yo te estoy llamando para la abundancia, pero si lo que tú estás viviendo y lo que están pensando no te lleva a transicionar, te vas a quedar en la escasez. O sea que para vencer el espíritu de escasez, vamos a hablar más tarde de los espíritus que trabajan en la parte de escasez, porque hay áreas que son físicas por decisiones, pero hay áreas que son espirituales. Entonces, el espíritu de Satanás te está diciendo: tú no puedes lograrlo, tú no estás capacitado para hacerlo, tú fuiste diseñado para estar donde estás. Pero Dios te está diciendo: yo te he llamado a la abundancia, yo te he llamado a cosas grandes, y nos conformamos porque no tengo los recursos. Yo no sé si usted ha escuchado a gente que dice: aquí donde Dios quiere, como Dios quiere que esté, todo chavau. Entonces pensamos que Dios nos quiere en este proceso, en este estatus
de escasez y nos creemos que es la voluntad de Dios. No, pastor, porque es que, ¿sabes qué? La palabra dice que de los pobres es el reino de los cielos, que Jesús vino a los pobres y por eso Dios quiere una mentalidad y Dios quiere que yo me quede en la pobreza. ¿Sabe qué? Cuando usted es pobre, tanto en la mente como en sus finanzas, en sus recursos, usted no puede ayudar a los demás. Entonces vamos a cumplir la voluntad de Dios estando en nuestras lágrimas, en nuestra escasez, en nuestro proceso. Cuando Dios te está diciendo, yo te llamé para dar. De hecho, la palabra dice que hay mayor bendición en dar que recibir. Entonces, si seguimos con nuestra mentalidad de escasez, no podemos dar. Entonces, no podemos tomar los beneficios de dar. En el mundo dice, mientras más yo guardo, más rico soy. En Dios es al revés, no sé cómo Dios lo hace, pero Dios dice, mientras más tú bendigas a tu hermano, mientras más tú des, mientras más tú seas proveedor, más yo te doy, más te prospero, más bendición hay. De hecho, dice la palabra que en la primera iglesia primitiva, los que tenían le daban a aquellos que no tenían. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vivir un evangelio en pobreza si no podemos bendecir a otros? O sea, Dios quiere prosperarnos, pero no prosperarnos para enriquecernos. Porque la mentalidad de un rico, y esto yo lo aprendí, es guardo e invierto. ¿Pero invierto para quién? Yo quiero desmantelar eso un poquito. La mentalidad de riquezas es yo invierto para que retorne. Yo presto para ganar intereses. Yo invierto, yo guardo para moi, diga moi. Así que se dice, ¿qué dice? Moi. Sí, para moi, para mí. Eso viene del latín. No sé. Entonces, la mentalidad de Cristo o la mentalidad de Dios que quiere en este tiempo no es que tú inviertas para ti, es que tú inviertas para su reino, es que tú inviertas para aquel que necesita. Entonces, hay una diferencia entre ser prosperado y ser rico. Tú puedes ser prosperado porque estás caminando en principios y no necesariamente ser rico. Entonces, la mentalidad de escasez, una de las cosas que te lleva a pensar es que mientras más guardo, mejor. Tú puedes ser rico financieramente y tener una mente de escasez, según la palabra y en Cristo. Ahora, la mentalidad de escasez no nos va a llevar o no nos va a dejar ver el propósito de Dios. Y miren esto. Y te voy a hablar rapidito de 3 características de una mente en escasez. Y todavía no vamos a entrar en las finanzas. Número 1, una mente de escasez es una mente que tiene falta de identidad. ¿Y sabe qué es lo que significa falta de identidad? Es un conjunto de rasgos propios de un individuo que lo caracterizan de los demás. Espíritu Santo. Tu identidad es el conjunto de rasgos físicos que te caracterizan de los demás. Cuando tú no tienes identidad en Cristo, tú te ves como los demás. Espíritu Santo. Cuando tú no tienes identidad en Cristo, no hay nada que te diferencie de los demás. Quizás en tu físico no te pareces, pero en tu forma de pensar, sí. Entonces, cuando uno tiene una mentalidad de escasez, no conoces o no tienes identidad en Cristo, porque no te pareces a Él. Porque Dios no tiene mente de escasez. Porque Dios no puede pensar en poco. Cuando Él sabe, número 1, tu potencial y su potencial.
Dios no puede pensar poco de ti. Porque si piensa poco de ti, piensa poco de Él. Porque Él fue el quien te creó. Diga conmigo, falta de identidad. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 3. Dice, porque el Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde Él está el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad. Y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida. Gracias a la acción del Espíritu en nosotros, cada vez nos parecemos más a Él. Entonces, tu identidad, según Pablo, es que nos parezcamos más a Cristo. Es que nos parezcamos más a Él. La gente que piensa y tiene una mentalidad de pocos recursos, es aquella mentalidad que se separa de Dios. Espíritu Santo. Es una mentalidad que no tiene identidad en Cristo. Entonces, dice, ok, yo le sirvo a un Dios de grandeza, pero ese Dios de grandeza me tiene en pobreza. Eso hasta pegó. Yo le sirvo a un Dios de grandeza, pero ese Dios de grandeza, de hecho, que dice la palabra que Dios tiene la capacidad de bendecirnos conforme a sus riquezas en gloria. Dice la palabra que Él es dueño del oro y de la plata. Entonces, el Dios que nosotros le servimos nos quiere en la pobreza. ¿Usted se cree ese mensaje? ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Dios nos va a llamar a nosotros para que no tomemos pasos de fe que nos lleven a conquistar? Yo creo que la palabra de Dios nos enseña que todo el que Él llamó tuvo que cambiar su mente. Tuvo que cambiar lo que ellos pensaban. Yo no sé, yo sé que hay grandes hombres en la Biblia que nos ilustran, que tuvieron que tomar decisiones, que cambiaron su estado. Y las decisiones los llevaron a cambios drásticos en su vida. Y yo te quiero decir esta mañana que una de las cosas que tienes que hacer para cambiar tu mentalidad es no resistir los cambios. Espíritu Santo. No podemos resistir los cambios, iglesia. Porque uno de los problemas en los cambios es que trae ansiedad. Y la ansiedad te lleva a pensar. Y te lleva a hacerte películas en la mente. ¿A alguien le ha pasado eso? Está a punto de tomar una decisión. Y se sienta en su casa. Y ahí empieza, wow, pero ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué pasará cuando yo tome esta decisión? Y se pone entonces a pensar también qué la gente va a pensar, qué la gente va a decir, qué va a pasar con él. Y se crean unas películas estilo Hollywood y a veces le ponemos más efectos que Hollywood. Yo no sé, pero hay una película, bueno, no voy a decir esa, voy a decir otra mejor. Hay una película que tiene números en su nombre, que le voy a decir los números a ver si usted se acuerda. 007. Hay esa película tiene más embustes, tiene más efectos. Y yo creo que cuando nosotros estamos a ley de dar pasos de fe y hacer cambios en nuestra vida, nos ponemos en nuestra mente unas películas que tienen más efectos que James Bond. Hay una película que hizo Vin Diesel que también tiene más embustes que... Tiene varias X en el nombre. Pues esas son las películas que usted y yo nos hacemos cuando estamos en ansiedad ante los cambios. Yo me imagino a Abraham cuando el Señor le dijo, Abraham, yo te estoy llamando. Abraham quizás no tenía una relación con Dios tan segura y tan íntima. Y Dios le dice a Abraham, yo necesito que tú dejes a tu familia y dejes a tu tierra. Yo me imagino que Abraham se sentó ese día todos tienen una silla preferida, un sillón preferido en su casa. Hay algunos que tienen los que jalan la palanca.
Ezequiel tenía uno. Ezequiel iba a casa de su abuela y se quedaba con el sillón de la abuela. Y mi mamá vio uno en Costco y se lo compró. Así, alaba la palanca y subía los pies. Yo me imagino a Abraham sentado en su sofá favorito, aunque en aquellos tiempos no había nada de eso. Imagino que tenía un colchón o algo, un cantito de ahí tirado en el piso, quizás de piel de oveja, quizás en una piedra, no sé. Se sentó allí y comenzó a pensar, ¿cómo yo le digo a mi esposa? ¿Qué va a pensar mi esposa? Y si cuando yo vaya por el camino, me cogen los piratas del desierto. Y si cuando yo vaya por ese desierto, me quedo sin agua, no hay pasto para las ovejas, para los caballos, para las vacas, no sé. ¿Qué va a pasar? Y es verdad. Y es permitido. El problema es que eso no te puede llevar a que renuncies al cambio, o a que descualifiques el cambio, o a que no hagas el cambio. Entonces Dios le dice, yo necesito que tú dejes a tu familia, a la mamita esa que te hace el arroz mamposteado bien rico, los tostones de tu tía, que son, mira, del palo, de la palma, o de lo que sea, de la mata de plátano, de la chuletita de cancán, con la grasa así bien rica. Eso que tú muerdes el cuerito y se te caen 2 dientes. Y Abraham pensando en todo lo que podía pasar en su vida, pero algo sí él hizo y fue que tomó la decisión de arriesgarse. Y yo llamo que los pasos de fe no son riesgos, porque Dios está calculando todo. Entonces cuando tú tomas riesgos es porque no sabes cuál va a ser el resultado. Pero cuando tú das cambios en Dios, tú no tomas riesgos, porque ya el resultado Dios lo dio y Dios lo sabe. Así que tú no estás improvisando. Entonces cuando nosotros estamos en estos pasos de fe, nos hacemos esa película dramática que tiene más drama que Pasión de Gavilanes. ¿Cuántos la vieron? Espíritu Santo. Esas son de las pocas novelas que yo me sé porque las veía hace muchos años. Y eso es lo que pasa cuando entramos en ansiedad. La ansiedad nos lleva a pensar, y el 80% de las cosas que usted piensa entre los procesos de cambio y de ansiedad no van a pasar. Están comprobados científicamente que el 80% de lo que usted piensa cuando usted está en ansiedad no va a pasar. Entonces Dios te está pidiendo cambios. Dios te está pidiendo, yo necesito que tú transiciones del lugar donde tú estás. Porque Dios, escuche esto, si hay algo que Dios es experto es en transicionar. Dios cuando llega a nuestra vida no nos deja igual. Y transicionar es llevarte de un lugar a otro, de un modo a otro. Transicionar es cambiar tu estilo de vida, tu lugar, es cambiar la mentalidad, es cambiar todo tu entorno. Diga, Dios me va a transicionar. Mira, entonces Él nos transiciona, como decía Pablo, para parecernos más a Él. La falta de identidad lo que nos hace es que no nos parezcamos más a Él. No hay nada más que a mí me molestaba, escuche esto, no hay nada más que a mí me molestaba que vieran a Ezequiel y dijeran, ay, no se parece a ti. Yo decía, Espíritu Santo, ayúdame. Entonces cuando venía otro, dice, idéntico a ti, yo, gloria a Dios, aleluya. Entonces yo me imagino a Dios como Padre, queriendo que nos parezcamos más a Él. Y viene Satanás y dice, ese que tú llamas hijo, ese no se parece a ti. Ese está más conmigo que contigo. Ah, Espíritu Santo. Ese le gustan más las cosas que yo creé en el mundo que las cosas que tú estableciste en tu palabra. Ah, no. Y yo me imagino que Dios pone una trompa más grande que...
Si yo la ponía cuando me decía, Ezequiel no se parece mucho a ti, no tiene nada tuyo. Si yo la ponía, imagínese Dios cuando ve que usted y yo no nos estamos pareciendo a Él. Que no estamos pensando como Dios pensaría. Que no estamos accionando y caminando en lo que Dios nos está diciendo. Parécete más a mí. Parécete más a mí. Dile a tu vecino, parécete más a Dios. No sé si Dios tiene pelo o no tiene pelo, no sé. Si lo tiene largo, corto, si se hace línea, si tiene canita, yo no sé. Pero nuestra mentalidad, nuestro modo de pensar, tenemos que parecernos a nuestro Padre. ¿A quién le enorgullece que sus hijos se parezcan? A usted. No sé por cómo se pompea, ¿verdad? Ese nene es igual a ti. Entonces, y los varones nos ponemos más. Miren, lo que nos debe caracterizar no es nuestro físico, no es lo que podamos entender, sino que nuestra mentalidad esté acorde a lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Eso nos caracteriza como hijos, que pensemos como Dios, que actuemos como Dios y que sigamos lo que Dios nos está diciendo. O sea, la mentalidad de escasez dice, ok, ¿qué dice Dios en su palabra? Dios dice en su palabra que hay bendición en heredar. La bendición de escasez dice, no, hay bendición en guardar. La mentalidad de Dios dice, hay bendición en la obediencia. La mentalidad de escasez dice, no, a mí nadie me manda. Espíritu Santo. Yo no me sujeto a nadie. La mentalidad de escasez, eso es lo que piensa, es en el yo. Así que téngalo claro, una de las puntos claves en una mente de escasez es que piensa en quién, en yo. Yo y yo. Diga yo y yo. Pero hágalo así, yo y yo. El yoísmo. Mientras Dios te está diciendo, mira, mi palabra es la guía. Mi palabra dice que en sujetarte hay bendición. Cuando te sujetas a las autoridades hay bendición. La mentalidad de escasez dice, no, yo soy yo. Yo no me sujeto a nadie. A mí nadie me dice qué tengo que hacer. Espíritu Santo, se acabaron los amenes. Entonces Jesús nos enseña y nos dice, yo no hago nada que no sea del Padre. Yo no hago nada que no venga del Padre. Pero nosotros decimos, yo no hago nada que yo no quiera. Y Jesús nos está enseñando, nos está diciendo, mira, tú no debes dirigir tus pasos. Porque cuando tú diriges tus pasos, de seguro tú no sabes para dónde vas. Pero cuando Dios dirige tus pasos, Dios que puede ver desde arriba, Dios sabe a dónde te va a dirigir. Diga, identidad. Llegó el momento donde el pueblo de Israel, seguía a Dios por Moisés. Y en ocasiones le dijo, el Dios que tú sirves. Porque no habían establecido una relación. Y la relación trae identidad. Entonces ellos no sabían quiénes ellos eran. Cuando Moisés no estaba, levantaban una estatua, ¿cierto o no? Identidad. Yo he escuchado historias de hombres que por alguna razón viven en las calles. Tienen un mundo por delante, mas sin embargo hacen muchas cosas para que los lleven a la cárcel. Cumplen su tiempo en la cárcel, salen. Y cuando salen dicen, yo estoy mejor en la cárcel. Y vuelven y hacen otra cosa para que los pongan en la cárcel. Mentalidad de escasez.
El mundo lo tiene a sus manos, tiene muchas posibilidades, mas sin embargo ellos prefieren estar en la cárcel que en el mundo. ¿No le parecía eso parecido a Egipto, al pueblo de Israel? El pueblo de Israel dijo: Moisés, si tú nos traíste aquí para morir, prefiero estar comiendo la cebolla todo el tiempo en Egipto. Eso es mentalidad de escasez. Dios los está llamando para algo grande, para darle una tierra que dice que fluye leche y miel, que tenía los mejores frutos. Yo me imagino las frutas de un mango así de grande, una guayaba así de grande, un limón, no, le da uno. O sea, Dios los está llamando a cosas grandes y ellos pensando en cebollas y en cosas que comían en Egipto, comida de esclavos. En ser latigados por trabajar con latigazos y poco de agua. Entonces ellos decían: no, mejor estamos allá. Eso es una mentalidad de escasez. Es la mentalidad de escasez que cuando entramos a la casa del Señor, le entregamos nuestra vida a Dios, entonces Dios comienza a quitar cosas y Dios comienza a cambiar nuestra vida y comenzamos a decir: yo estaba mejor cuando estaba en el mundo. Yo estaba mejor. Yo soy de los que pienso que cuando entramos al Señor, Dios ve que nuestro vaso está lleno y Dios dice: mira, todo lo que hay en ese vaso no lo he puesto yo, lo has puesto tú mismo. Y Dios comienza y dice: ok, vamos a comenzar a vaciar el vaso. No lo voy a hacer porque el agua está fría y está buena. Pero en otro lo hacemos el ejercicio. Y Dios comienza a vaciar tu vaso que fue llenado por ti mismo. Pero Dios no lo hace como castigo. Dios lo hace para volverlo a llenar de Él. Entonces ahí están tus certificados, ahí están tus talentos, ahí está tu trabajo, ahí está todo lo que tú has hecho con tus manos. Y Dios dice: ¿sabes qué? Quita todo eso. Porque eso no te va a hacer grande delante de mí. Eso no va a hacer que yo te use o te deje de usar. Eso lo que está haciendo es que tú seas autosuficiente en ti mismo. ¿Sabes una cosa? Cuando Dios, y vamos, ahí faltan unos puntitos y terminamos. Cuando Dios llamó a Gedeón a libertar el pueblo, Dios le dijo: vas a escoger a 300. Diga 300. ¿Tú sabes por qué? Esto es una historia que a mí me gusta porque Dios dice: tú tienes la gente para derrotarlos. Pero el problema es que si ustedes los derrotan, se van a echar la gloria a ustedes mismos. Yo no sé, yo soy como que de los que creo en ese Dios que te pone en pruebas que tú dices: en mi físico, con los recursos que yo tengo, yo no puedo pasar eso. Y Dios, eso fue lo que le hizo a Salomón, a Gedeón. Dios le dijo: ¿sabes qué? Si el pueblo los vence, se van a echar la gloria a ellos mismos. Pero te vas a escoger 300, diga 300. Porque entonces si escoges 300 vas a estar en desventaja. Diga: Dios hace cosas grandes con cosas pequeñas. Entonces Dios escogió a esos 300 para derrotar a sus enemigos, que en número eran mucho mayores. Entonces, desde la parte lógica no era posible. Dígame usted, ¿es posible con 300 hombres derrotar a 10,000? Por poner un número. A menos que no sea Rambo, a menos que no sea... ¿Cuál es el de la barba? Chuck Norris, a menos que no sea... Jelly, mira. Bueno, pero Jack Bauer... Los que vieron la serie 24, necesitaba hombres así. Pero Dios escogió 300. ¿Para qué? Para que cuando ganaran dijeran: en nuestras propias fuerzas no fue. Tuvo que haber algo aquí grande. Para que, escuchen esto, porque no es tan solo lo que tú piensas, sino la historia.
Porque cuando esa guerra fuera más en los tiempos avanzando, pudieran decir, no, allí pasó algo. Y la otra generación decía, no, mira, hubo una historia de 300 hombres que derrotaron a 10,000. En la ciencia eso es imposible. Tuvo que haber una manifestación de una deidad, de algo más grande. Así que esas son las cosas que Dios hace en nuestra vida. Dios cambia nuestra mentalidad para que entendamos las cosas grandes que podemos hacer en Él. Número 2, la número 1 es falta de identidad, la número 2 es falta de revelación. Y la revelación es la manifestación secreta de una verdad secreta, perdonen. La revelación es la manifestación de una verdad secreta. Cuando tenemos una mentalidad de escasez no vemos más allá de nuestra realidad. Cuando nuestra mente es escasa en pensamiento, usted lo que ve es lo que está viendo ahora mismo. Usted no ve más allá. Entonces dice la palabra que llegó un momento, lo dice en el libro de Mateo capítulo 12, que los escribas, los fariseos estaban delante de Jesús. Y esta es una historia que a mí me gusta porque es una mentalidad de cabezones. No es una mentalidad de escasez, es una mentalidad de cabezón. Miren, estaban los escribas y estaba Jesús. Jesús estaba haciendo milagros, echando demonios fuera. Y de momento vienen los fariseos y le dicen, tú más no echas los demonios sino en el nombre de Belcebú. Hello, tú llevas toda tu vida estudiando a Dios, a los profetas, la palabra. Tienes al Dios vivo ahí en tu cara y tú no lo reconoces. Tú tienes al Dios revelado, encarnado de frente tuyo y tú le estás diciendo Satanás. Cuando tú tienes una mentalidad de escasez, no te es revelada las cosas de Dios, el mundo espiritual. No tienes revelación. Entonces eres como el sacerdote Elí, que vio a Ana orando en el templo y dijo, esa está borracha. Diga, discernimiento. La mentalidad de escasez te hace pensar racionalmente. No puedes tomar pasos de fe. No ves la parte espiritual, no te es revelada. Porque lo que tú piensas es lo que estás viendo. Y usted se imagina ese Jesús delante de usted y usted que no le conozca. Y no tan solo que no le conozca, sino que lo llame el enemigo. De nada nos sirviera todo lo que estamos haciendo si cuando Jesús se nos presenta de frente no le conocemos. Cuando no tenemos identidad, no nos vamos a parecer a Jesús. Por tanto, todo lo que no se parezca a mí, yo no lo conozco. Si los fariseos y los escribas tuviesen identidad en Dios, hubiesen conocido las obras que estaba haciendo Jesús. Pero no lo hicieron. Hay gente que por más que tenga a Jesús de frente por su pensamiento racional ligado a este mundo, no van a conocer los misterios de Dios, no le van a ser revelados. El conocimiento es bueno, pero sin revelación no son efectivos. Tú puedes conocer la Biblia, puedes conocer la historia, puedes conocer el texto, pero si no tienes revelación de quién es Cristo, si el texto no se te es revelado, no vas a encontrar la verdadera razón. Entonces podemos ser los mejores estudiosos. Yo quiero que usted sepa que hay estudiosos que entraron cristianos a estudiar teología y salieron sin conocer a Cristo, sin creer en Dios. ¿Usted puede creer eso? Yo comienzo a estudiar teología y de momento soy ateo. Tienes conocimiento de la palabra, pero no tienes la revelación. Entonces el conocimiento sin revelación no es efectivo. ¿Van conmigo? Entonces, número 1 dijimos que es la falta de identidad. Una mente de escasez tiene falta de identidad. Número 2 tiene falta de revelación. Y número 3 tiene falta del conocimiento de Dios. Para conocer a alguien tenemos que intimar. ¿Alguien aquí ha tenido alguna relación amorosa?
Cuando usted esté en esa relación amorosa, de noviazgo, de conocimiento, las horas pasan como... Usted coge el teléfono y fácil está 8 horas ahí, hace un turno de trabajo y pasa, mira, como si nada. Cuando yo empecé con la pastora Marilis, yo trabajaba y entraba a las 4:50, 4:30. Trabajaba en Sam's de Cagua. Y yo abría tienda, entraba a las 4:30 de la mañana por ahí. Entonces nos amanecíamos hasta la 1 de la mañana hablando. Me acostaba y a las 4 y pico la pastora me estaba llamando. Mira, para que te levantes, buen día. Así con su voz, buen día. Ahora me llama y me dice, para que lleves a Ezequiel a la escuela, acuérdate. Acuérdate llevar a Ezequiel a la escuela. Pero me llamaba como si nada después de dormir solo 2 o 3 horas. Porque nos pasábamos hablando y hablando y hablando. Entonces cuando tú tienes una relación, tú comienzas a conocer. No podemos conocer a Dios si no tenemos relación con Él. Y la mente de escasez es una mente que dice, yo no necesito tener la relación con Dios. Yo no necesito intimar con Dios. Yo no necesito. Y la realidad es que todos necesitamos de Dios. O sea, no es posible conocer a Dios sin intimar. Durante los procesos de intimidad hay verdades que se comienzan a revelar. De hecho, yo he experimentado que cuando yo oro y estoy un tiempo con Dios, hay muchas cosas que comienzan a venir a mi mente. Ideas, sueños, cosas que Dios quiere hacer mientras yo estoy orando, mientras yo estoy teniendo mi tiempo de intimidad. Ahora, cuando me despego de los tiempos de intimidad, me siento como que esa creatividad, como que ese pensamiento, como que las ideas no fluyen, como que todo no fluye. Porque estoy desconectado. Entonces la mentalidad de escasez es aquella que te dice tú no necesitas de Dios. Tú necesitas estudiar, tú necesitas trabajar, tú necesitas enfocarte en ser exitoso en la vida. No necesitas de Dios. ¿De qué te vale alcanzar todo lo que puedas alcanzar en este mundo si se pierde tu alma? Espíritu Santo, me fui muy fuerte. ¿De qué te vale tú llegar a Wall Street, ser el mayor accionista, tener millones de dólares, si cuando viene el rapto y la trompeta suena, tú te quedaste? Está duro. Después va a haber un momento en la historia de la tierra donde con tu dinero no vas a poder comprar las cosas. Entonces amontonaste una riqueza que no la vas a poder usar. Espíritu Santo. Entonces tú dices, después te pones a pensar, ¿para qué yo invertí tanto tiempo en mi trabajo? Invertí tanto tiempo en tantas cosas y descuidé mi llamado. Es bueno estudiar, es bueno enfocarse en su trabajo, pero no descuides tu llamado. En la clase de las verdades de Jesús hablábamos lo siguiente y decíamos, ¿sabes por qué Jesús, en esto y los que no estuvieron, esto es un adelanto, ¿saben por qué Jesús nunca tuvo una casa, nunca tuvo un bote, nunca tuvo un carro, nunca tuvo un apartamento, nunca tuvo caballos, nunca tuvo vacas? Algunos dicen, ¿de verdad? Sí, Jesús nunca tuvo nada de eso. Porque es que si tenía un barco, tenía que darle mantenimiento. Si tenía un barco, se tenía que ir para Culebra los fines de semana. Si tenía un barco, sus amigos iban a estar, Jesús, vámonos de party, para Icaco. Entonces, los quehaceres, la responsabilidad de tener un barco, de tener una casa, de tener... ¿Saben por qué Jesús nunca tuvo esposa? Porque las esposas hay que dedicarle tiempo. Y Jesús, ese no era su llamado. El llamado de Jesús no era tener barco, lancha, no era tener casa. El llamado de Jesús era hablar de Cristo, era hablar de Dios.
era hablar de su Padre. El propósito de Jesús era hablar de un evangelio. Entonces, si Jesús tenía que darle mantenimiento al barco, no podía predicar en el lago. Si Jesús tenía que limpiar la casa, pasarle vacuum cleaner a la casa, no iba a poder estar predicando allá a los pobres. O sea, es profundo. Jesús nunca tuvo muchas cosas materiales porque no eran necesarias. Porque si las tenía, lo iban a limitar de hacer la voluntad del Padre. Y hay muchas cosas que usted y yo tenemos que nos están limitando ahora de hacer la voluntad de papá. ¿De qué nos vale alcanzar todo en la tierra que podamos alcanzar y no hacer la voluntad de Dios? Y no hacer el sueño, el propósito que Dios tiene en tu vida. ¿De qué nos vale? Y usted está hablando con una persona que trabaja 12 horas a veces, que trabaja los fines de semana, que trabaja y trabaja y trabaja. Pero estamos orando para que Dios haga sus cambios. Pero mientras tanto, no nos cansamos de trabajar. Puedo estar 8 o 12 horas trabajando y cuando llego a casa, vamos a trabajar para las cosas de la iglesia, vamos a trabajar para nuestro llamado. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? No nos detenemos. Porque también como hombres hay que darle una seguridad a nuestros hijos, a nuestras esposas, etc. Pero eso no puede. El día que yo tenga que decidir, yo estoy claro. ¿Qué va por encima de qué? Yo estoy claro de mis prioridades. Y estoy claro porque caigo una palabra. Estoy claro porque ya Dios me dijo. Entonces mi posición actual no es la que está determinando qué yo voy a hacer al futuro. Yo estoy claro. A mí Dios no me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Tú vas a ser un buen empleado. A mí Dios no me dijo eso. ¿Sabes qué, Carlos? Tú vas a alcanzar la última posición en tu compañía. A mí Dios no me dijo eso. No le voy a decir lo que Dios me dijo si me están esperando que lo diga. Algún día se los diré. Pero son cosas que usted y yo cargamos. No le demos importancia a lo que no tiene. No le demos esfuerzo y dediquemos toda nuestra vida a alcanzar algo que nos va a limitar de nuestro propósito. Invierta, haga lo necesario, pero no se desvíe de su llamado. Mentalidad de escasez, piensa en yo. Debemos empezarnos a ver como Dios nos está viendo. Como Dios nos ve. Debemos empezar a ver a nuestros hermanos como Dios los ve. Nosotros vemos sus imperfecciones, vemos en qué están fallando, hasta los envidiamos a veces. Pero tenemos que comenzar a ver a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares como Dios nos llamó. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, verso 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Hay mucho por ahí para dar, pero quiero cerrar con esto. Y esta historia todos la conocen y la hemos hablado. De hecho, la predicamos hace unos días atrás. Dice la palabra que cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Dios le presentó la tierra delante. Y le dijo, envía 40 espías que miren la tierra, que cojan sus frutos y traigan fruto como prueba. Dice que los 40 espías estuvieron 40 días. Bueno, no me acuerdo si eran 40 espías, pero estuvieron 40 días. Porque el principio fue distinto a como fue el final. Estuvieron 40 días y 40 noches espiando la tierra. Cuando miran, dicen, ¿sabes qué? Es una tierra que fluye, es una tierra donde
tiene muchos frutos, pero es una tierra de gigantes, es una tierra que está completamente resguardada, es una tierra difícil que no vamos a poder conquistar. Dice la palabra que habían dos, Josué y Caleb, dijeron vamos a hacerlo, si Dios lo está entregando vamos a dar el paso. Dios lo ha puesto. Y dice la palabra que el pueblo se aterrorizó, mentalidad de esclavo. Dios le tenía una conquista de frente y ellos tuvieron miedo. La mentalidad de escasez te está diciendo, si Dios te está entregando algo y tú lo ves imposible, no lo creas. Esa es la mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez es que Dios te está diciendo, hijo, hija, te pongo una casa de frente, es tuya. Vamos, da el paso de fe. Y tú dices, que mi crédito está dañado, que mi crédito está malo, es que la cuenta de banco está mala. Yo no sé, pero yo he escuchado testimonios de hombres de Dios donde Dios ha hecho grandes cosas. Yo escuché el testimonio de Wanda Rolón, que ella decía que cuando Dios le dio la orden de que creara o que construyera el templo, ella no tenía dinero en su cuenta de banco de la iglesia. Ellos estaban en una carpa. Y Dios le dice, haz un llamado. Y ella dice, Señor, pero con un llamado, si mira la gente que está aquí. Hace el llamado. Y cuando ella hace el llamado, comenzaron gente a traer $1,000, $2,000, $5,000. De momento tenía que gastar $100 y pico de mil en unos aceros, en unas cosas, y no tenía ningún dinero. Y Dios dijo, haz esto. Y ella caminó en fe. Entonces, de ser una iglesia que no tenía nada en su cuenta de banco a construir un templo de cientos de miles de dólares, esos son pasos de fe. Lo que pasa es que nosotros usamos la calculadora. Ok, gastos de cierre, el cheque, ¿cuánto me sobra? Ahora, si hacemos eso y Dios no nos ha dicho nada, son otros 20 pesos. Pero si Dios nos está diciendo, mira, esta es la tierra, te la estoy dando, conquístala, y no lo hacemos, eso es mentalidad de escasez. Tenemos que pensar tenemos que pensar las cosas como Dios las piensa. Tenemos que accionar en lo que Dios nos manda a accionar. La mente de escasez es una mente que se conforma con lo que tiene y no ve lo que Dios le está ofreciendo. Póngase de pie. El primer paso para comenzar a derrotar el espíritu de escasez es comenzar a cambiar nuestra mente. Trabajar en nuestra mente. El espíritu de escasez trabaja en múltiples facetas en nuestra vida y vamos a hablar más adelante. Pero comenzamos con esto. Tenemos que comenzar a ver las cosas como Dios nos las está viendo. Tenemos que dejar el miedo al cambio, a las transiciones. Si Dios te quiere a ti y a mí movernos de una vida en escasez, una vida de pobreza, una vida de falta de recursos, tenemos que comenzar a cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que comenzar a ver más allá por medio de nuestra fe. Tenemos que internalizar para qué Dios nos está llamando, para qué Dios me está moviendo, para qué Dios lo quiere hacer. Escuchen bien, no hay ningún movimiento de Dios, no hay ningún cambio en Dios si no hay una promesa. O sea, Dios no te va a mandar a cambiar algo si no hay una promesa por delante. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y yo te haré una nación grande. Yo haré de ti. Dios cada vez que te quiere transicionar y te quiere mover de un lugar a otro, Dios te da una promesa. Nos alegra que hayas podido sintonizar nuestro video y que hayas podido recibir de lo que estamos experimentando acá en nuestra casa, Tabernáculo Árbol de Vida. Te invito a que seas parte de nuestra familia, tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube, para que te puedas enterar de todo lo que estamos haciendo y puedas recibir mensajes como estos diariamente. Así que esperamos poder conocerte y que sigas experimentando lo que estamos viviendo acá en nuestra casa. Dios te bendiga.